del ayer. Y te manda la lona de un gancho al corazón. ¿Fue fundacional para la democracia, para esta democracia que estamos viviendo, el gobierno de la UDP? ¿Es posible entender el momento actual sin entender el sacrificio y destacar el sacrificio de Siles Zuazo? Mire, o sea, yo creo que la cualidad de Siles Zuazo fue que primero era un hombre con visiones profundamente democráticas, profundamente democráticas, ¿no? Se logra estructurar la UDP como un instrumento electoral, pero no de gobierno. No había cohesión. Usted lo veía ahí, cada ministro tiraba para su lado. Claro, pero además como al propio presidente me lo hacía cambiar, ¿no es cierto? Ajá. Yo recuerdo que, por dar un solo ejemplo, a mí la única instrucción que me dio Siles Zuazo, que el que estaba de responsable en la Junta del Acuerdo de Cartagena, en el Grupo Andino, en Lima, que era boliviano, puesto por García Mesa, a ese me lo saca, no sé cómo, porque es nombrado por los 5 ministros de los 5 países. Y yo, bueno, ok, lo tengo que sacar. Cuando lo saco, digo, presidente, ya está. Hubo que hacer todo un proceso, país por país, porque claro, ya esta burocracia internacional se inserta, y finalmente nos reunimos los ministros en el Ecuador, era espacio boliviano, este señor se va, yo no lo recibí nunca, entonces, y yo le propongo a Siles Zuazo un nombre para reemplazarlo, el de Edgar Camacho Miste. Ya. ¿No? Y él me dice, Ormando, qué gran nombre. Muy bien, métale. Entonces, pero infórmelo en el gabinete. Era su estilo, ¿no? Yo tenía que viajar al día siguiente ya para la reunión de los ministros andinos. Muy rápidamente lo menciono porque muestra un poco cómo a Siles Zuazo lo cambiaba, ¿no es cierto? Informo en el gabinete. Estoy hablando de esta charla entre él y yo, minutos antes de entrar al gabinete. Lo informo, en fin, todo. Y cuando doy el nombre, ya en consulta con el presidente, ya he propuesto el nombre, ¿no es cierto? Y el doctor Siles me dice, Ormando, un ratito. Ese tema lo vamos a ver después porque hay otro nombre. Qué bárbaro. Bueno, había pues el llamado Grupo Palaciego, ¿no es cierto? ¿Cuánto influye el Grupo Palaciego de verdad bastante, usted que fue ministro? Bastante. Yo creo que bastante. O sea, y lo hacía entrar en Rospigliosi, Tamara Sánchez ¿no, Peña y compañía. Como que yo ahí le digo, mire, doctor, si le sabe que cambio usted de ministro porque yo no cambio de nombre. Y me levanto y me voy a anunciar a la prensa. Ayer mismo en persona, bueno, mira, no mando. O sea, pero más o menos algo que a mí no me gustaba, porque yo veía en Siles un buen hombre. Un buen hombre, hasta me hacía recuerdo de mi padre, digamos, ¿no? Pero un hombre muy vulnerable a las presiones. Claro, tampoco tenía gran, ¿no es cierto? Muy gran vulnerable a posibilidad las de movimiento. presiones, entonces a veces se desubicaba en el tiempo. Yo lo miraba que mandaba a comprar cigarrillos, digamos, no sé, pues con el tema de la inflación, con un billete que daba para un cigarrillo para que le traigan 2 cajetillas, digamos, ¿no? Entonces, el problema es estar encerrado también y el no estar recibiendo, más allá de los adulones, que es lo que le pasa a todo gobernante. Claro. Se rodea de adulones y los adulones le pintan todo un escenario color de rosa, ¿no? Y ese fue el rol y no de da los lugar palaciegos. a que gente que de buena manera lo quiera aconsejar, le dice, mira, te estás equivocando en esto, se está equivocando, en fin. No da lugar a que esa gente pueda ser escuchada. ¿Qué tiempo está usted en el ministerio? No, pocos meses. Primer gabinete porque vino la primera crisis. Con el MIR, pues, ¿no? La primera inmadurez del MIR ahí, que decidió irse. En verdad, yo creo que, militantemente todos se retiran, ¿no? claro, yo incluso me tocó un viaje con empresarios, porque claro, durante la dictadura los países andinos hicieron un bloqueo económico a Bolivia, ¿no? ¿Verdad? Entonces a mí me tocó el papel, con el restablecimiento de la democracia, de ir a reabrir los mercados. Entonces me iba acompañado de los empresarios que tenían intereses Cuando volvió por ya los no era mercados ministro. andinos.
Entonces yo, ya preveyendo la crisis, dejé una carta firmada. Siles Suazo le pidió a Jaime Pájara, a Aníbal, que yo pudiera continuar, pero bueno, no me parecía ético, digamos, ¿no? La salida de Siles Suazo era previsible entonces de que se adelante. Yo creo que fue, es decir, fue forzada pero necesaria, diría yo, ¿no? O sea, forzada porque debemos tener presente de que desde el punto de vista político, fuerzas como el MNR y ADN, desde el Congreso, con su actuación, querían que la crisis estalle y la UDP se desaparezca, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que le toque su momento. Y a veces, peor comenzando democracia, esperar 4 años completos, ¿no es verdad? Claro. Entonces, claro, hubo un proceso de deterioro en donde todos somos responsables. Gobierno, UDP, oposición, sindicalismo, la visión... La desdolarización. Hoy uno la mira y fue una medida que permitió reactivar el aparato empresarial, Claro, digamos, boliviano, pero fue muy dura. Ya usted estaba fuera del gobierno. No, o sea, no. Usted estaba en el gobierno, claro, era claro. Sí, sí. Y era parte del gabinete económico. Claro. ¿No es cierto? Mire, ¿qué sucede ahí? Todas las deudas eran en dólares. El aparato productivo estaba en crisis, por el que se disparaba el dólar con precios internos en boliviano. Era impagable la deuda. Entonces, el desdolarizar no fue mala medida. El problema fue que no hubo control de la inflación. La lógica de desdolarizar, ahora estamos yendo, ¿no es cierto? Claro. De un modo u otro, estamos yendo a no depender tanto del dólar y que la gente maneje los bolivianos con confianza. O sea, desdolarizar y manejarnos en boliviano no es malo. El problema es desdolarizar y generar un proceso de hiperinflación, que fue lo que... ¿Y por qué se dio? Se dio por varias razones. La primera, no hay duda, una inexperiencia en el manejo de la economía. Yo creo que la salida del MIR del gobierno un poco se debe también por la situación en que quedó Ernesto Raníbal, ministro de Hacienda, de Finanzas, Pirulo. primer gabinete Pirulo, que fue, claro, el autor con todo su equipo, sin que nos excluya de la responsabilidad a nosotros, de plantear el proceso de dolarización. Tenían los fundamentos y todo, sí, pero luego le pareció incontenible la inflación. Ahora, ¿por qué la inflación? Porque claro, por un lado no había generación de impuestos, claro, pero por el otro lado no había una recaudaba. demanda en el gasto, ¿no es cierto? Vía incrementos salariales o vía asignaciones, vía ítem, vía más el problema de la deuda, más la escasez del financiamiento externo, más la ineficiencia generalizada. En lo real la hiperinflación se da cuando usted gasta mucho sin tener el ingreso para respaldar ese gasto, el gasto, y usar la máquina del Banco Central para imprimir billetes. que terminaron haciéndolo en papelitos de... Así es, ¿no es cierto? Cheques de Entonces, herencia. ahora claro, yo siempre he dicho, sí, ha habido gente que se ha perjudicado, no hay duda. Ahorristas Pero que... hoy el beneficio es Claro, evidente. hubo gente que se perjudicó, en fin, etcétera. Pero yo no quiero repetir de memoria, Carlos, pero creo que el año 82, cuando tiramos las primeras medidas, final del 82, 10 de octubre fue que asumió Siles, ¿no? ¿Verdad? Sí. En manos de la banca, de ahorristas bolivianos, no deberían haber habido más de 200 millones de dólares. Entonces, si hay el impacto sobre ahorristas bolivianos... Pero la deuda era mucho más alta. El tema es que el gran perdedor finalmente fuimos todos porque fue el Estado. Claro. Porque ¿cómo se financiaban las actividades productivas en Bolivia?
A través de la banca comercial, sí, Así pero es. crédito del Estado. Claro. Los famosos créditos refinanciados del BID, de la CAF. Yo, agricultor, me iba a mi Banco Santa Cruz, ¿no? Que me canalizaba el crédito que me daba el Banco Central, Ah, ¿no es cierto? Y al final nosotros pagamos con 10 con poca 1, moneda 10 con 1. deudas que entonces eran impagables. ¿Se Entonces, consolidó, definitivamente, o sea, el sector empresarial? mire, el 85... Gracias a eso. Yo creo que sí. Primero, porque se hizo la deuda. Y segundo, porque le permitió crecer. Si usted habla de nivel agropecuario, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber sacado un crédito de esos refinanciados, por decir algo, de $30,000, para desmontar entonces 200 hectáreas y sembrar con algodón. Que a pesar de que el crédito era 5 años, de 30,000 lo pagué con 2,000 el primer año. Ya me da vergüenza decir, no, ya ni una gallina va a ser en el segundo, ¿no? Claro. Entonces, y si usted mira eso, más el hecho de que con las divisas preferenciales, por ejemplo, nuestras instituciones traían tractores, implementos, Fábricas. ¿no es cierto? Ahora miren el sector industrial. El boom de la soya ahorita sería inexplicable sin ese proceso. Porque eran industrias endeudadas, Altamente endeudadas, con muy poca eficiencia. y lo mismo además, miremoslo en el productiva. sector azucarero, en fin, el Claro. sector industrial en general, altamente endeudadas, que pagan con poco, pero además obtienen divisa barata para ampliarse y para renovar. Pero que además consolidan patrimonios. Claro, y cuando viene Paz Extensoro con el Ya es más fácil. 21060, hay una estructura productiva nueva, agrandada, con nuevas tecnologías. Inexplicable explicar, por ejemplo, cómo Cristóbal Rodas, ¿no?, llega a producir ya sus cerámicas y todo con los estándares internacionales. Así es. Ahora, le hago una pregunta. Porque tuvo la posibilidad de manera, en el momento justo, de traer toda la tecnología y la maquinaria para esto, ¿no es cierto? Hace 15 años nadie se hubiera atrevido a decir lo que usted está diciendo. El proceso de la UDP finalmente terminó siendo útil, más allá del No hay duda, del no hay daño de duda, los 3 años. no hay duda. O sea, alguna vez un expresidente cívico de los, Ajá. como lo podríamos llamar, de los patricios, Sí. ¿no es cierto?, me dijo, a poco de pasar el gobierno, decirle, a este hombre Santa Cruz debiera hacerle un monumento. Pero se lo dijo debajo de la mesa. ¿Ah? Claro. En la medida, a la larga, están sus resultados, y en lo político democrático, sin ninguna duda, la UDP fundó la nueva democracia boliviana. Definitivamente, definitivamente. Por eso, o sea, por eso que yo creo que no hay quien a Siles Suazo no le reconozca el mérito, el valor de haber generado este proceso, porque si nos ubicamos antes de, ¿no?, de 10 de octubre del 82, cuando asume Siles, Banzer, el gobierno militar, hay presiones externas, hay la economía que se va agotando, el endeudamiento que se va haciendo cada vez más impagable, todas presiones internas, todas estas razones que llevan a que trate de abrir la compuerta a la democracia. Ya. ¿No es cierto? Bueno, ya elecciones. El gran debate en la izquierda, ¿no? Primero, la democracia es burguesa, entonces la teoría revolucionaria, ¿no es cierto? Y segundo, no solamente que es burguesa, participar en elecciones es convalidar, ¿no es cierto?, la institucionalización democrática de la dictadura, o sea, darle barniz democrático a la dictadura, porque lo va a poner a su caballito, que lo puso a Pereda, ¿no es cierto?, pero la dictadura va a seguir con imagen democrática. Es ahí donde surge la UDP, en donde no hay duda que el MIR tuvo un gran impulso, busca Siles Suazo,
Entre tanto, en el MIR ya se hablaba del bloque social revolucionario, de la revalorización del proceso de la revolución del 52, el entronque histórico. Entonces se necesitaba un liderato nacionalmente conocido, ligado al proceso de la Revolución Nacional, y el único disponible era Siles Suazo, porque Paz Estenssoro, que estaba en Caracas, Paz Estenssoro, que estaba en Lima, estuvo ligado al gobierno anterior y ustedes no querían nada ahí. Sí. Entonces, es ahí que viene este proceso de la creación de la UDP, pero finalmente sirvió para eso la UDP, para que se abra la compuerta de la democracia. No hubo institucionalización de dictadura, llega ahí, llega como llega, ¿no es cierto?, sin control del Congreso Nacional, tiene que anticipar la entrega, un año Siles Suazo, pero la democracia se estabilizó. Funda la democracia, Así la es, nueva democracia. así es. Para Bolivia, mire, si uno, miremos de la fundación de la República cuántos son los periodos y veranos democráticos, ¿no es cierto? Este es el más largo, porque el anterior largo fue el de los liberales, ¿no? 1900 a 1920, ¿no es cierto? O sea, este es el proceso más largo en toda la historia republicana de democracia continua. O sea, valió la pena. Que esperemos con Evo valió la pena. No se haga democracia de otro tipo, de otro cuño, ¿no? ¿Cuándo vuelve usted a Santa Cruz para organizar la UDP? El 78. El 78. O sea, la primera elección que tuvo la UDP, ya contó con mi presencia en Santa Cruz. Y yo vine ya el 78 como representante del Partido Comunista. No era todavía dirigente del Partido Comunista en Santa Cruz, sino que el Comité Central del Partido Comunista me envió a Santa Cruz en tanto que representante formal, digamos, para hacer contrapeso al MIR, que tenía... ¿A Guillermo? Claro, eso es. Para decirlo, claro. Sí, de manera clara. Guillermo era un gran líder que venía de la época de la fundación de la democracia cristiana revolucionaria, etcétera, etcétera. Había sido siempre históricamente mi segundo en Santa Cruz en todo ese proceso, y por consiguiente, cuando asume él la conducción del MIR en Santa Cruz, evidentemente era la figura juvenil más importante de la época. Entonces el Partido Comunista no tenía una otra figura cruceña que le hiciera contrapeso al MIR y al mismo tiempo a los hermanos Velarde que dirigían el MNR de izquierda. Y don Aurelio Saucedo, no hay que olvidarse nunca. Claro. Es importante. La gente no lo toma en cuenta, don Aurelio Saucedo, pero qué luchador social. Así es. ¿Se acuerda lo que fue la huelga de hambre en la iglesia de la Merced? Usted estaba ahí también en esas cosas, cuando fueron a sacarlos de la iglesia de la Merced. El rol desempeñado por don Aurelio Saucedo, creo que vale la pena acordarse de él también, ¿no es verdad? No. Y además quiero decirle que yo no lo conocía previamente a Aurelio. ¿Ah, no? Lo conocí en las lides a partir del 78. O sea, yo tenía como referencia movimentista en Santa Cruz a Luis Sandoval Morón, que era la principal figura, a los Julio, etcétera, pero no había conocido la trayectoria revolucionaria de este hombre, don Aurelio Saucedo, en el periodo del sexenio, por ejemplo, donde jugó un papel sin lugar a dudas de primer plano en la resistencia al gobierno de la época. Y después, en el periodo del 52 hacia adelante, por supuesto que Aurelio fue una de las figuras más destacadas del movimentismo cruceño. Ahora, sin duda, los hermanos Velarde Ortiz tenían su peso. Eran además expresión de la burguesía cruceña, ¿no es cierto? Así es. Entonces, era la forma de entrar. Y jugaron, el doctor Pituco, sobre todo, jugó un rol importantísimo en la construcción del frente, que aquí en Santa Cruz logró un tercer lugar. Segundo lugar. En la primera elección segundo, tiene razón. Porque en la otra participa Banzer y entonces baja al tercero la UDP. Así es. Nos quedamos sin senador cuando sí le fue presidente. Claro. Para decir, en las elecciones del 80 ya no tuvimos senador.
Claro. Tuvimos senador del 79 al 80 precisamente. Claro. Entonces, la primera elección del 78 que se anuló, Que es la de Pereda. La de Pereda. Después viene la del 79, donde efectivamente Alcibiades Velarde Ortiz fue senador de la República. Claro que sí. Y entonces la UDP fue Pues eso se trunca. segundo en la votación departamental, que es lo mismo que le ha pasado al MAS. Imagínense. Claro. Esto está clarísimo. O sea, la izquierda cruceña es importante, pero no decisiva en Santa Cruz. Eso es importante, ¿no? Y este es un reconocimiento que lo tenemos que hacer también de manera objetiva. Entonces, sin embargo, la izquierda cruceña puede jugar un papel primordial en el desarrollo de los acontecimientos cruceños en la medida en que además de ser izquierda, sea también cruceña. Porque el gran problema es cuando uno se aliena respecto de su realidad inmediata. Y los izquierdistas hemos tenido la tendencia general, natural además, de plantearnos no el enraizamiento en nuestro medio, sino más bien actuar en el medio, pero viendo siempre lo general, lo universal. Eso responde además a la centralización de la organización, ¿no? Responde más, Carlos, a la concepción teórico-ideológica de que la revolución siempre fue de carácter mundial y no local. Ok. Elección del 1980, muy chica en diferencia con el MNR, avisaba un gobierno débil, frustrada la elección de Siles Suazo, no se iba a dar nunca. Don Roberto Jordán Pando lo define esto muy bien como empantanamiento. Él pone la palabra empantanamiento político, don Roberto Jordán Pando. Siles no logra ser presidente, Paz Estenssoro no logra ser presidente, Banzer no logra ser presidente porque en esa época se votaba entre tres. Así es. Se les ocurre una salida política, no constitucional, pero sí política, que desentrabe esto. Viene don Walter Guevara Arce. Así es. ¿Cuál es el rol de la UDP en este tema? El suyo. Nosotros aceptamos esa salida política sencillamente porque nos dábamos cuenta que el empantanamiento no solamente era una palabra que estaba graficando la imposibilidad institucional de lograr la mayoría absoluta para designar presidente en el Congreso. Eso era una expresión del estado y del nivel de la correlación de fuerzas sociales y políticas en el país. Ni la derecha podía seguir gobernando como antes, ni nosotros como izquierda podíamos tomarnos el poder. Por consiguiente, la salida política de Walter Guevara fue algo así como un intento de repetir Kerensky en Bolivia. Sí. O sea, Walter Guevara tiene que ser la figura de tránsito Exactamente. de una situación de inferioridad todavía en la correlación de fuerzas para ir acumulando el poder social y político capaz de generar el asalto al poder del Estado, sea por la vía electoral, sea por la vía insurreccional. Pero aquí, eso se planteó. Aquí hay una contradicción de todas maneras, porque la UDP comienza con un alto caudal de votos y en la medida que pasan las elecciones comienza a mermar, como que la urgencia deja de ser tal y las cosas comienzan a normalizarse. Paz Estenssoro vuelve a lograr la votación, cada vez aumenta en su votación, pero además le juega mal a la democracia, porque mientras acepta a Walter Guevara como un Kerensky de transición, está conspirando con los militares para lograr tumbar el proyecto UDP, cosa que más o menos lo logra con la llegada de Natush Bush y el golpe del 1 de noviembre. En política, Carlos, pasa como en el amor.
uno persigue a la enamorada hasta que se consuma Ajá. el amor y a partir de ahí probablemente ya no resulta tan interesante. La UDP y la lucha antidictadura, o más bien para hablar con propiedad, la lucha antidictatorial unió a moros y cristianos. Sí. Y como la izquierda era la vanguardia de esa lucha, parecía que nosotros teníamos la inmensa mayoría del pueblo boliviano detrás nuestro. Cuando se convoca elecciones, vale decir, cuando se conquista la democracia y vamos al ejercicio ya del voto, entonces la UDP, en vez de ser ese gran frente democrático amplio, se convierte en un frente de clase. Siles Suazo dijo, hay que unir a todos los que están en contra de la dictadura, y también lo planteó el Partido Comunista, por supuesto, esa fue su tesis desde el primer momento de la lucha antidictatorial, a todos los que estén en contra de la dictadura militar, sean de izquierda, de centro, de derecha, no importa, burguesía, clase media, campesinado, etc. Tenemos que congregar a la inmensa mayoría del pueblo boliviano contra la dictadura y convertir la dictadura en una minoría absolutamente insignificante en el país. Eso lo logramos. Ya. Pero una vez que se convoca elecciones, entonces afloran pues los intereses concretos de los distintos sectores sociales. Y la UDP estaba representando a la izquierda boliviana. ¿Y qué representaba la izquierda boliviana? Representaba a los trabajadores, a los campesinos y a la clase media empobrecida, o lo que podríamos llamar los sectores urbanos populares. Pero eso no quería decir que esos sectores hubieran estado en la UDP en términos monolíticos. No, no. El MNR tenía su tajada, Banzer tenía su tajada, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, en el resultado electoral, ya no pudimos ser sino un 38%, 40%. Y de ahí bajando. Y llegamos al 80%, precisamente la última elección, con un 43%, que fue el tope al que llegó la UDP. O sea, y además lo quiero señalar. Banzer gana la segunda. Lo quiero señalar, Carlos, esto, y lo quiero subrayar. 18 años de lucha contra las dictaduras militares. Centenares de muertos. Miles de presos. Miles de exiliados. De perseguidos, etcétera, etcétera. Y no logramos pasar el 43% de la votación nacional, o sea, del apoyo nacional. Comparémoslo con Evo Morales. Claro. Ay, lógico. Que en democracia logra cambiar la correlación de fuerzas en el país, liderizando al movimiento campesino indígena por la vía de una vanguardia campesina localizada en un sector crítico de la producción cocalera del país. Eso, en algún momento tendremos que hacer un programa que se dedique a ver eso, este cambio de la estrategia, y no ya la vanguardia obrera, sino usar la vanguardia campesina y finalmente el rédito, que ha sido mucho más políticamente. Pero Natush, sale Guevara, entra la señora Gayler, completamente debilitada. Ya Paz Estenssoro finalmente logra lo que quiere. Impone a los militares, que son los que la presionan a la señora Gayler, ¿verdad? Así y es. la señora Gayler se tiene que ir. Y de ahí todo el gobierno Vildoso decide entregar. ¿Y qué entrega? Un gobierno a una UDP que ya estaba haciendo agua. Esa es una apreciación correcta, Carlos. Porque las grandes diferencias entre la UDP precisamente empezaron a manifestarse en el periodo 80-82. Claro. Nosotros, por ejemplo, como Partido Comunista, éramos partidarios de la tesis de una nueva elección. Claro. La tesis del MIR fue el hambre no espera.
Sí. Y por lo tanto, con la actual correlación de fuerzas y con esta composición congresal que era adversa a la UDP, es mejor pájaro en mano que ciento volando. Esa fue la tesis pragmática, ¿cierto? Entonces, se asumió el gobierno con minoría en el Congreso, con una derecha ya reagrupada Y fuerte. experimentada, que venía además de habernos dado un golpe en la nuca a toda la izquierda. Por lo tanto, los cuadros de la izquierda estaban dispersos, desorganizados, etcétera, etcétera. Entonces, No había posibilidad de éxito. qué gran momento para entregarle a la izquierda el gobierno del país en una situación verdaderamente desfavorable. Entonces, y yo quiero decirle, fue la mejor jugada que históricamente la derecha de este país ha logrado. Achocalla genera un Es una un revolución. quiebre con todo lo que ustedes hicieron Yo antes. creo que- Y dicen, no, aquí hay que hacer frente político, hay que buscar a nuestros parecidos, si bien es cierto que no vamos a encontrar iguales, y otro, tenemos que entroncarnos en la revolución porque esta es nuestra. Eso es lo fundamental. Lo fundamental es el, ¿Y cómo lo ubican así, el Lesuazo? descubrimiento de que este país había hecho ya una revolución Sí. profunda, la revolución nacional. Entonces después viene, si vamos a hacer de el eso, entronque... discúlpame que te Ya. corte, porque hay Lima Sí. y hay la cuarta temática, Sí, pero que deciden dejarla para... ¿Ah? es apasionante, como Claro. vos estás señalando. Seguro. Pero me parece muy importante seguir hablando de Del este entronque. tema. Sí. Vamos. Entonces, era el entronque con el proceso. Era descubrir nuestra propia revolución. La revolución del 52, en la cual no habíamos participado como generación. Era otra generación. Esa revolución la hizo la generación del Chaco, ¿no? Claro, Como claro, sabes bien. De acuerdo, sí. Entonces nosotros quedamos offside. Somos una juventud que entonces ve en la revolución cubana y las revoluciones del exterior un referente donde hacer nuestro proceso. Pero en la clandestinidad descubrimos la democracia y descubrimos la revolución de este país. Pero además ¿no? la interpretan Así es. como trunca. Y dicen, nosotros la vamos a seguir. Es correcto, ¿Ah? es correcto. Fue inteligente. No trunca, sino inacabada. Claro, inacabada. Era un truncada proceso. por el proceso Claro, de por supuesto. restaurador. Entonces, Ajá. ahora, ¿a qué instrumento político te ibas a Al tumbao. adscribir? ¿No? No, aquí hay un matiz de tipo ideológico. Ajá. Y el matiz de tipo ideológico es que el MNRI y su líder emblemático, histórico, el doctor Hernán Siles Suazo, expresaba lo más progresista del instrumento de la Revolución Nacional. Entonces, o te aliabas con Paz Estensoro o te aliabas con Siles Suazo. Entonces, la No lo buscaron muchachada... nunca a Siles, a Paz. No, en esa época no. No. Entonces la muchachada del MIR hace una convención muy hermosa, ya se había concluido el seminario de Achocalla, que para mí fue una revolución intelectual, fíjate, Carlos. Fue señero, porque Claro. después de esa revolución intelectual, conceptual, yo creo que la izquierda se trazó un rumbo diferente, ¿no? Entonces, ¿con quién? ¿Con Paz Estensoro o con Siles Suazo? Era obvio que teníamos que buscar al doctor Siles Suazo, que en ese momento estaba en Caracas, juntamente con otros conocidísimos y meritorios luchadores políticos de esa época. Entonces la convención del partido, que se hace en la semiclandestinidad, ¿no? La convención del partido asigna esa tarea a Toño Oraníbar. Toño Oraníbar va con un mandato del partido a buscar al doctor Siles, ¿no? Lo encuentra en Caracas y allá se firma el Acuerdo de Caracas, que es el documento básico de la Constitución de la Unión Democrática y Popular, que fue, creo yo, un acierto histórico fundamental. ¿Qué es la reunión de Lima y la opción de la cuarta temática? La reunión de Lima ya fue en la época de la dictadura de García Meza, Claro, sí. ¿no? La reunión de ¿verdad Lima, que es claro. posterior? Claro. Sí, Es posterior. Sí, sí. Aquí se da un proceso muy interesante.
como ya nosotros habíamos abandonado el radicalismo, tanto ideológico como operativo, llamémosle de alguna manera, porque siempre habían compañeros que decían que la lucha había que hacerla con las armas. Fierrera. Claro, con las armas, ¿no? Entonces, en esa revolución, en esa reunión de Lima, me parece que se da un vuelco interesantísimo. Dice, ¿no? Hay que aliarse con los militares progresistas. Es esa la definición. Y si ya te alías con los militares progresistas, ¿para qué diablos vas a estar haciendo, digamos, equipos de gente armada y qué sé yo? Ya no correspondía. Entonces, la idea de la alianza con los militares progresistas surge en Lima. ¿Quién es el primero que se contacta o uno de los militares progresistas más importantes? Habían contactos muy importantes. El más importante, a mi juicio, por lo menos yo participé en algo de eso, era el general Lucio Áñez. Y aunque te parezca increíble, en esa época, Mario Vargas Salinas. Yo recuerdo que yo tengo una misión muy importante que se realiza, es una reunión con Mario Vargas Salinas, que era la expresión y el representante de los núcleos de militares progresistas. La hacemos en Foz de Iguazú, afuera todavía. Te estoy hablando ya de la dictadura de García Meza, ¿no? Que yo estuve 3 años de vida clandestina, pero hay una anécdota también impresionante cuando caigo preso con Jorge Méndez Roca. Eso lo vamos a conversar luego porque sí. quiero que me sigas este asunto. Decían hacer UDP y había que buscar al Partido Comunista para hacer en la parte que ustedes no tenían, digamos. Pero no era solamente el Partido Comunista, te cuento, eran 2 o 3. Pero son los 3 digamos, importantes y sí, grandes. Claro. Es el MNRI, el MIR y el Partido Comunista. El Partido Comunista, sí. Que tenía, bueno, siempre eran así los partidos comunistas de la época, no sé cómo serán ahora, pero tenían cuadros muy buenos. Claro. Cuadros en todos los distritos y también en todas las clases sociales, básicamente en el sector obrero minero. El Partido Comunista tenía una presencia muy importante en el partido. Por eso era importante tenerlo dentro de la UDP. Pero claro, entonces, digamos, los 3 partidos más importantes son, como vos decís, el MNRI, ¿no? Del doctor Siles, el Partido Comunista y el MIR, ¿no? Hay como anécdota también, 7 el 7, ¿te acordás? No, ¿qué es eso? 7 años cumplimos el 7 en septiembre. Ajá. El 7 de septiembre cumplimos 7 años. Sí. Hicieron un despliegue publicitario, nadie sabía qué era esto. Y fue el MIR regalando naranjas. Ah, pero eso ya eran las campañas electorales. Pero fue ¿no? todavía en la clandestinidad. Este es el último, porque 7 Sí. años todavía no estaban en campaña electoral. Ya. Cuando aparecen contra las ratas, contra un proceso. Sí. Es decir, siempre se ideaban cosas. Yo creo que eso fue un aporte muy bueno de la lucha política del partido, que fue innovador en cuanto a metodología, ¿no? Siempre fue innovador. Por ejemplo, Óscar Aide, es famosa el homenaje que hace Óscar Aide en plena clandestinidad, cuando dice Mirta Rodríguez, Claro. ¿no? Cumple no sé cuántos años, Claro. ¿no? Y entonces toda la gente se dio cuenta, que era de el que MIR. era el MIR, que estaba saludando a la gente Sí. desde la clandestinidad. Entonces, lo que te quiero decir es que el aporte El aporte político del MIR. de la innovación, no solamente en la doctrina, no solamente en el concepto de la revolución nacional, sino también en las formas de trabajo, en la metodología, fue muy innovador el partido, ¿no? A nivel nacional y desde luego aquí a nivel regional. Primera elección van con el MIR, no era la candidatura, era Siles con don Edil Sandoval Morón. Sí, y fue la primera gran pelea interna. Fue el primer gran pleito interno. Uf, que tuvimos varios, te cuento. Ahí varios. dentro de la UDP. Dentro de la UDP, por supuesto, porque había también el problema de la hegemonía del poder interno, como sucede en todo organismo de esa naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo, ya que vos lo señalás, el Monterazo. Teníamos que resaltar
la participación del MIR como la expresión de la juventud revolucionaria de la época, pero con su líder político, ¿no? Entonces hicimos el Monterazo, que fue la proclamación de Jaime Paz en Montero, ¿no? Para demostrar de que, bueno, el Como MIR, candidato a vicepresidente. como candidato a vice, ¿no? Pero no lo logramos ese año. Claro. Lo logramos en una futura elección, porque fue una lucha interna muy, muy dura, muy Esta especial. parte, Guillermo, esta parte de la resistencia y la huelga de hambre del 77, diciembre del 77, en la que yo formé parte aquí, junto con algunos otros compañeros, lo ubica al MIR como eje central de ese movimiento, o es directamente la central obrera. Yo creo que la política nos enseña eso, Carlos, ¿no? Que la política no es solamente aritmética, multiplicación o división, es química, ¿no? Es alquimia, es magia, la política es eso. Entonces yo creo que la química, la alquimia, la magia de la época fue, y lo que sorprendió al país, la gran alianza estratégica entre el líder revolucionario del 52, el doctor Siles Suazo, y esta juventud que emergía. Nadie se explicó por qué razón, ¿no? O circunstancia, como diría el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Por qué razón, ¿no? Se une la generación del Chaco ya en la Revolución Nacional, con una figura emblemática como Siles Suazo, con esta juventud que aparentemente... ¿La de Teoponte? Eso es otra cosa. ¿Es correcto decir Escúchame. La que no va a Teoponte o la de Teoponte? Espérate, es un dato muy interesante, pero yo quiero que quede bien plasmado este criterio. Lo sorprendente, lo que no es aritmética, lo que es magia, lo que es coraje político, conceptual, es haberse aliado con el MNR. Claro. Ya sé que es el MNR de Siles Suazo, pero es el MNR. Claro que sí, por supuesto. Esa alianza estratégica, Carlos, le dio sustentabilidad social y política. 3 elecciones ganan. Pero no solamente eso, a toda la democracia en su conjunto, hasta que terminó con el derrumbe del sistema político, ¿no? Pero, a ver, un ratito. Y los movimientos sociales de acuerdo, octubre, ¿no? Ganan la primera elección con Edil Sandoval Morón, la segunda van con Jaime Paz. Creo que sí, ya con Jaime Paz, y se va afianzando, digamos, el posicionamiento del partido. ¿Por qué Jaime Paz y no Toño Araníbar? Porque Toño también era un dirigente importante. Esa es una historia impresionante, ¿no? Ajá. Una historia, ¿cómo te puedo decir? Que te revela cómo son los procesos internos, ¿no? Toño peleó el liderazgo. Toño la peleó y duro, ¿no? Porque vos sabes que en 3 años de clandestinaje, nosotros... Ustedes habían estado acá. Claro, nosotros apreciamos mucho a Toño. Un hombre valeroso, un hombre importante, un hombre... Un asceta. Luz y un asceta. Bueno, qué sé yo, ¿no? Tenía su... Tenía ese místico, aire, ¿no? una Muy especie de místico, ¿no? Sí. Pero muy respetado en el partido, Claro, muy respetado. Entonces, por ejemplo, fíjate que cuando se hace la convención donde se decide unirnos a Siles Suazo, ¿no? La pugna entre Toño y Jaime estaba en su esplendor, digamos, ¿no? Para no decir otra cosa. No entraban los dos en el mismo lado, por eso al final terminan partiendo. No, espérate, ¿no? Entonces se define internamente, ¿no? Que el líder público, el convocador de masas, tenía que ser Jaime. Y lo aceptamos incluso los que pensábamos que Toño también podía hacerlo. Pero fue una decisión inteligente, porque ser un líder convocador públicamente requiere... Ese era además el rol de Jaime Paz. No solamente, digamos, requiere los dones que te da Dios y la naturaleza, sino una serie de otros factores que sí los tenía Jaime y no los tenía Toño. Entonces fue una decisión dura, y Toño creo la asumió, qué sé yo, incorporó el golpe porque Toño quería ser el líder público, ¿no? Pero finalmente la decisión del partido es que el líder público sea Jaime, ¿no? Y creo que fue una buena decisión. Sí, fue.